Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, como cada semana, una semana más, aquí dándolo todo, generando conciencia para que podamos ser libres pensadores y no atarnos a ninguna creencia, a ningún dogma, solamente aquellas experiencias que te sirvan a tu vida. Vamos recibiendo Salsa y Manguito, ¿qué tal? Maylin, cubana, desde Miami. Silvia. Bueno, vamos recibiendo a la gente. Se están conectando aquí la gente a este directo. Recuerden que mientras estamos recibiendo a la gente en este directo, recordarles que este mes tenemos la formación Practitioner Coach en Programación Neurolingüística, modalidad intensiva que realizaremos aquí en Vigo del 21 al 30 de julio, que por cierto, Maylin, estarán tus amigas Cristina y Mónica. Bueno, gracias también a todas las preguntas, comentarios que he recibido en las redes. Vamos a esperar que se vaya sumando más gente a este directo en el cual hoy hablaré nuevamente del cerebro y haré una segunda parte. La semana pasada quedó un poco corto el tiempo, por eso tuve que dividirlo este directo hablando del cerebro. Ya saben que en mi caso soy especialista en programación neurolingüística, como programar o reprogramar nuestra mente. Así también cómo nos hace enfermar. El cerebro nos hace enfermar, pero también nos hace sanar. Y podemos hablar de la psicosomática, de la salud psicosomática, ¿no? Entonces, yo me encargo de la parte del software, hay gente que se encarga de la parte del propio hardware, pero esto es como un ordenador, hay hardware y hay software en este cerebro de 1,5 kilos que todos tenemos, pero no todos usamos correctamente. Entonces, como dije la semana pasada, al igual que aprendemos a usar el coche para poder conducirlo, aprendemos a usar el ordenador, la computadora para gestionar los programas y demás. También es importante aprender a gestionar este maravilloso aparato de la naturaleza que es nuestra mente, y que si has escuchado el directo de la semana pasada te podrás dar cuenta, más todo lo que hablemos hoy, te podrás dar cuenta de la importancia que tiene este órgano en nuestra vida. Vamos a hacer un pequeño resumen de cosas que hemos visto la semana pasada. Dijimos que el cerebro es el órgano más voluminoso de todo nuestro encéfalo. Su componente principal tenemos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. También tiene toda la corteza cerebral que recubre toda la superficie de este aparatejo. El hemisferio izquierdo, habíamos hablado la semana pasada, que está relacionado a la parte racional, la parte lógica, recuerda imágenes, sonidos, sensaciones, mientras que el cerebro derecho o la parte del hemisferio derecho está relacionado con la parte creativa, la parte más emocional, la parte más relacionada con el inconsciente. Ojo, recordemos que también la neurociencia nos dice que nuestro cerebro es neuroplástico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro puede adaptarse o va modificándose según las experiencias que nosotros vamos viviendo y cómo las procesemos. Nuestro cerebro tiene esa capacidad de procesar información y adaptarse según las experiencias que vamos viviendo de nuestro entorno. Por eso nuestro cerebro es neuroplástico. Si tuviéramos algún problema, un trauma encefálico, podría una parte de nuestro cerebro actuar como la otra, como la izquierda o como la derecha. Todo nuestro cerebro ha evolucionado desde épocas inmemoriales, desde los primates hasta nuestra evolución actual, y básicamente se caracteriza porque ha ido creciendo nuestro cerebro, es decir, ese aumento de la encefalización. ¿Qué significa esto? Que es la relación que tiene el cerebro con el tamaño corporal del propio ser humano, ¿vale? Es decir, al final nosotros hemos crecido corporalmente y nuestro cerebro también. Como dije anteriormente, todos tenemos un cerebro, pero no todos lo estamos utilizando. Curiosamente también dijimos que a misma altura y superficie corporal entre un hombre y una mujer, curiosamente el cerebro del hombre pesa
ocupa 100 centímetros cúbicos más que el de la mujer. El de la mujer, el promedio es 1130 y el del hombre es 1240 aproximadamente. Pero estas diferencias, como hemos dicho también la semana pasada, no tienen una relación en cuanto a la forma en el número de las neuronas de la sustancia gris, o eventualmente de las medidas generales del sistema cognitivo que tenemos hombres y mujeres, a pesar de que los hombres tenemos, como digo, nos pesa un poco más el cerebro. Habíamos hablado la semana pasada, haciendo este resumen, que tenemos 3 cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, del cual fue el que hablé, y hoy hablaré del cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y del cerebro del neocórtex, porque tiene más grasa, dice Maylin. Efectivamente, exactamente. El cerebro reptiliano, hablábamos de que es el cerebro que decide, que se encarga básicamente de las funciones primarias que nosotros tenemos como seres humanos, de la respiración, de la propia digestión, de la reproducción. Después tenemos por encima, el cerebro es como si cerráramos así los dedos, los pulgares, y el cerebro básicamente sería esto. Luego tenemos el cerebro límbico, que el cerebro límbico es el cerebro emocional, es el cerebro que siente, que se encarga de las funciones emocionales como los sentimientos, las relaciones. Ahora profundizaremos en este aspecto. Y luego tenemos el neocórtex. El neocórtex es una parte muy importante de nuestro cerebro como personas, como humanos pensantes, para poder llegar a ese Homo luminus, que es el que tendemos hacia ir, a ese individuo luminoso, ¿no? Y pasar del Homo sapiens, del hombre que piensa, o la persona, el hombre mujer que piensa, a esa persona luminosa en todos los sentidos. El neocórtex es el que piensa, se encarga básicamente de todas las funciones racionales que nosotros desarrollamos en nuestra vida, el aprendizaje y el lenguaje, entre otras, como también algunos movimientos involuntarios. Entonces, dijimos el cerebro reptiliano. La semana pasada hablé del cerebro reptiliano. Es el cerebro más antiguo. Lo compartimos con los mamíferos y los reptiles. Se encarga de estas funciones básicas y primitivas que todos tenemos. De defender, atacar. Es decir, procesa la información como puedo atacar, me comparo con mi atacante, puedo vencer en esta disputa o no, puedo atacar o eventualmente huir. El cerebro reptiliano asegura continuamente nuestra supervivencia, de supervivencia pura y dura. Siempre está manteniendo esa forma de la zona de confort, está relacionado con esas conductas involuntarias e inconscientes, por lo tanto es totalmente instintivo total. No podemos, si nosotros, como dice el doctor Villoldo, si nosotros queremos taparnos la nariz y dejar de respirar, no lo podríamos hacer, porque se dispara en nuestro cerebro un piloto automático que nos dice que evidentemente tenemos que respirar. Por lo tanto, está relacionado con esas conductas inconscientes e involuntarias que todos tenemos, como decíamos, esa respiración, la presión sanguínea, la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Más de características de este cerebro reptiliano que hablamos la semana pasada: no es reflexivo, evidentemente, por lo tanto actúa de esa manera inconsciente, se encarga de esa supervivencia de la cual hablábamos, y como decía, nos dificulta muchas veces los objetivos, porque nosotros nos queremos marcar objetivos, pero el cerebro reptiliano se mueve muy bien dentro de lo conocido, dentro de esa zona de confort, pero es muy inseguro en lo que es el terreno, todo ese terreno desconocido, y se siente amenazado. Al sentirse amenazado, evidentemente prefiere huir antes de enfrentarse a algo nuevo. Por eso tenemos que utilizar esta parte de nuestro cerebro, utilizar esta parte que voy a hablar de nuestro cerebro para poder gestionar esas respuestas involuntarias de todo nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, esto fue un poco el resumen de lo que hemos hablado la semana pasada en relación al cerebro. En la otra parte, el cerebro reptiliano está ahí muy metido adentro de todo el encéfalo. Luego tendríamos por encima el cerebro límbico. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estamos? Feliz tarde para ti también. El cerebro límbico, el cerebro mamífero, se le llama porque nosotros también somos mamíferos. Básicamente este cerebro es
muy complejo, está compuesto por un montón de partes o de estructuras situadas dentro de nuestro encéfalo. Está dentro de una estructura interna, por encima está el neocórtex, abajo está el reptiliano, y este cerebro es el que regula todas nuestras emociones, se encarga de regular todas las respuestas fisiológicas y emocionales de todo nuestro cuerpo. ¿Qué tal, Joana? También estamos saludando a la gente que va entrando aquí. Entonces decíamos que este cerebro límbico o el cerebro emocional procesa todas nuestras emociones y regula todas nuestras conductas que nosotros tenemos como seres humanos. Recordemos que una emoción es una adaptación psicofisiológica al entorno, es decir, según las experiencias o según lo que hemos trabajado con nuestro neocórtex o el córtex prefrontal, del cual hablaré ahora, y ampliemos nuestro mapa de la realidad, podremos relativizar las experiencias y no reaccionar de forma tan inconsciente y emocional o visceral. Por eso es muy importante aprender a gestionar todas nuestras emociones. Entonces, recordar que esa emoción, como dice Joe Dispenza, también tiene un proceso, las emociones tienen un proceso de que es pensar, sentir, pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que con cada input que nosotros recibimos del entorno se generan sinapsis, tira de recuerdos y demás, de esa memoria a largo plazo, envía la información a todo nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo lo recogen, se adaptan fisiológicamente a lo que estamos pensando y mandan una señal a través del sistema nervioso que nos dice nos sentimos de esta manera al igual que lo estamos pensando, ¿vale? Por eso, muy importante, la emoción la podemos gestionar a través de nuestra fisiología. Yamin, Vicky, gracias, muy interesante, gracias a ti por estar ahí. Bueno, entonces seguimos. El cerebro límbico es un cerebro escaso, es decir, aquí tenemos memorias de escasez de nuestros ancestros. Es un cerebro que no perdona, es decir, vamos a ver que el neocórtex sí es un cerebro que es reflexivo y podemos llegar a relativizar, como decía, las experiencias, a aprender de cada experiencia que me toca vivir. Sin embargo, la parte del cerebro, el cerebro límbico, no es una parte de nuestro cerebro que no perdona y tiene programas muy arcaicos de temor, de alimentación, de lucha, de violencia, y como decíamos, gestiona todas nuestras emociones. Ahí es donde se encuentran nuestros miedos, nuestra rabia, nuestras tristezas y todas las emociones derivadas de las propias emociones básicas. Está interconectado esa parte de nuestro cerebro con muchas partes del sistema nervioso relacionadas con todos nuestros propios sentidos. Almacena también esas emociones, como decía, esas emociones antiguas que nosotros traemos del transgeneracional. Es decir, nuestros ancestros han vivido determinadas experiencias con determinadas emociones que a lo largo generan sentimientos, y al final la emoción es la que imprime en nuestro cuerpo esa experiencia. Por eso es muy importante entender, cuando hablamos de la psicosomática, la importancia de gestionar adecuadamente nuestras emociones, porque si no, cada experiencia que nos toca vivir las vamos a tomar como una experiencia en la cual nos tenemos que defender, cuando en realidad esa experiencia me está enseñando a mí a trabajar la paciencia, a trabajar la fortaleza, la motivación, las ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cerebro límbico reacciona a todo lo que está percibiendo el entorno, codifica esta información como una emoción, y es por eso que decimos que la emoción es una adaptación psicofisiológica al entorno. Recordemos ya de paso que las emociones tienen 3 fuerzas o patrones, que son tener un foco muy concreto hacia dónde quiero ir y dónde me quiero desplazar. Tiene una parte de la emoción de una gestión, la emoción la podemos gestionar a través de nuestra lingüística, ya que lo que decimos por aquí condiciona todo nuestro ser y todo nuestro cuerpo, y tiene una parte fisiológica también la emoción. Nuestro cuerpo tiene asociado la expansión de todo nuestro ser, de nuestro cuerpo, a emociones positivas, las que catalogamos como emociones positivas, en las cuales liberamos oxitocina, endorfinas, dopamina, serotonina, mientras que cuando estamos muy chungos, aquí la glándula timo se encoge también y nos contraemos, ¿no?
Dentro de toda esta parte compleja, este directo me lo he currado bastante, he estudiado bastante con respecto al tema del cerebro, porque como digo, soy experto en, una etiqueta demasiado suntuosa. Me gusta la parte del software, o trabajo con el software, las personas, no trabajo tanto la parte física, pero es muy importante, como digo, conocer. Dentro de esa parte del cerebro límbico tenemos el hipocampo. ¿Qué función tiene el hipocampo? Está relacionado con la transformación de la memoria más reciente a la memoria a largo plazo. Esto creo que lo expliqué en alguna oportunidad. El hipocampo, que también estaba relacionado con lo que me preguntaron la semana pasada de la demencia, es decir, cómo se genera o la demencia desde la psicosomática clínica, son experiencias que ha vivido una persona muy traumáticas y lo que hace nuestro cerebro es tratar de olvidarlas, por eso desconecta. También tiene un resentir en relación a como yo no soy reconocido, tampoco reconozco a las personas de mi entorno. Entonces tiene esa función, esa sintomatología de la demencia, y que expliqué también que tiene que ver con esta parte del cerebro límbico, que es el hipocampo, ¿no? El hipocampo es como si fuera una memoria RAM en el cual nosotros vamos trabajando en esa memoria RAM, trabajamos con el Word, con el Excel, con todo el software, y cuando dejamos de trabajar, cerramos ese ordenador y esa memoria RAM se vuelca al disco duro. Lo mismo pasa con la función del hipocampo, es decir, está relacionado con esa memoria a corto plazo y luego almacena a largo plazo, incluida también la memoria autobiográfica de quién soy. Por eso las personas con Alzheimer, con demencia, se les afecta principalmente, una de las principales zonas que se les afecta es esta. También tiene una importante función relacionada con la orientación y la memoria espacial, el hipocampo. Por otro lado, dentro del cerebro límbico tenemos la amígdala cerebral, no la de la garganta. La amígdala cerebral está relacionada principalmente con la formación de la memoria, del almacenamiento de la memoria de sucesos o hechos muy traumáticos, muy cargados emocionalmente. Es decir, cuando nosotros tenemos una experiencia en nuestra vida que es muy traumática, muy fuerte, nuestra amígdala actúa y almacena toda esa información de la memoria asociada a esos hechos que han sido traumáticos. Por eso decimos también en psicosomática que cada persona tiene unos determinados umbrales de tolerancia, y cuando esas experiencias de mi vida, se me muere un familiar, me echan del trabajo, me deja mi pareja, perdí mi casa, se encendió, hay una guerra o lo que fuera, esa información muy traumática supera mis umbrales de tolerancia y mi cerebro no genera esa homeostasis o ese equilibrio. La amígdala se dice que es el centro de todas nuestras emociones dentro de lo que es este cerebro límbico, y tiene una fuerte implicación en la consolidación de la propia memoria. Luego, dentro del cerebro límbico también tenemos el tálamo, que el tálamo está relacionado con todos los estímulos sensoriales menos el olfato. Bien, es por esta razón que al final, cuando nosotros experimentamos, toda esta información pasa por todas estas zonas que estoy comentando: el hipocampo, el tálamo, la amígdala cerebral. Todo pasa por esta zona, por la zona del tálamo, y luego pasa por otras zonas específicas. Es decir, las primeras reacciones, estos estímulos sensoriales, son recibidos y luego pasan por todas estas zonas que estoy mencionando anteriormente. También el tálamo tiene la función principal de comportarse como núcleo de esa conexión y de la asociación de esos estímulos de información de carácter emocional. Luego, ¿qué más tenemos? Aquí tengo una pequeña chuleta: el hipotálamo. El hipotálamo es la zona del cerebro más importante de la gestión y coordinación de todo el equilibrio de nuestro cuerpo, de esa homeostasis que hablábamos anteriormente. Nosotros vivimos en homeostasis. Homeostasis es un equilibrio que nosotros tenemos continuamente. Nuestro cerebro está regulando esas emociones que estamos experimentando en nuestro cuerpo, y cuando esas emociones son muy estresantes, al final terminamos liberando mucho cortisol, y mucho cortisol en sangre, al final ya sabemos lo que sucede. Por lo tanto, el hipotálamo es esta zona muy importante de nuestro cerebro que gestiona este equilibrio que nosotros conocemos como homeostasis, y es este proceso en el cual nos regulamos continuamente para poder llegar a mantenernos estables y poder generar
esta salud psicosomática. ¿Qué más? En el hipotálamo también regula los ciclos del sueño, por ejemplo, o eventualmente la temperatura corporal, entre otras cosas. ¿Queda grabado? Sí, quedará grabado. Calce, Eugenia, quedará grabado como todos los vídeos que hago semanalmente, quedará grabado. Te recomiendo ver la parte 1, que hablé de la primera parte del cerebro reptiliano, un poco del cerebro del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, a pesar de que he hecho un resumen, pero también quedará grabado. Bueno, hablábamos del hipotálamo, ahora hablaremos de los ganglios basales. Los ganglios basales también forman parte de ese cerebro límbico o emocional, y participan de una manera indirecta en el sistema nervioso emocional, porque estos se encargan básicamente de gestionar todas nuestras respuestas motoras, como todos nuestros gestos o nuestras expresiones que están relacionadas con todos estos estados emocionales de los cuales estamos hablando, producidos por las otras partes de este cerebro límbico. Por lo tanto, los ganglios basales están continuamente gestionando las expresiones. Por eso muchas veces dentro del lenguaje no verbal nosotros se disparan inconscientemente ciertos gestos que nosotros no tenemos un control sobre esa parte emocional. Todo esto lo hace nuestro cerebro límbico o cerebro emocional. En resumen, este cerebro límbico es un conjunto de un montón de estructuras dentro de nuestro encéfalo, que básicamente el cerebro límbico no está demarcado claramente, es decir, tiene límites difusos, es decir, no se sabe dónde empieza, dónde termina, pero todas estas partes que comenté anteriormente, que están interconectadas entre sí, lo que hacen es gestionar toda esta parte emocional y todos nuestros estados emocionales. Recordemos que las emociones básicas, que son amor, el miedo, felicidad, tristeza, asco, sorpresa y enfado, a partir de estas se derivan muchas otras tantas. De hecho, por ejemplo, aquí tengo este libro de Eduardo Punset, el prólogo de Eduardo Punset y el texto de Rafael Vizquerra, en el cual habla de las emociones. Se llama Universo de Emociones, y a partir de cada una de estas emociones básicas, que en este caso es la felicidad, se derivan otras como la relajación, serenidad, placidez, tranquilidad, paz interior, gozo, etcétera, etcétera. También están las otras emociones, como decíamos, otras emociones como la sorpresa, el asco u otras emociones básicas. Puro yo soy, gracias por compartir, gracias a ti, hermano, por compartir, te sigo, presencia. Gracias, enormes. Ahora hablaremos del neocórtex. El neocórtex es una parte muy importante de nuestro cerebro. Este cerebro está activo desde hace unos 300.000 años aproximadamente. Es una de las estructuras más importantes de nosotros como seres humanos. ¿Por qué es tan importante? Porque esta región del sistema nervioso está vinculada con estas capacidades que nosotros tenemos de reflexionar, imprescindibles para nuestro desarrollo humano. Este es el cerebro de la creatividad, de los músicos, de los poetas, de los pintores, de los filósofos. Despertar esta parte de nuestro cerebro es fundamental para trabajar esta salud psicosomática, que está relacionada, como siempre digo, a este primer nivel filosófico, ético, espiritual. Es decir, el neocórtex trabaja estas partes de la creatividad y principalmente está relacionado con la música, como digo, con pintores, poetas, filósofos, etc. ¿Por qué es muy importante trabajar ese aspecto filosófico, ético, espiritual? Como digo siempre, porque si no trabajamos esa ética, esa relativización de las experiencias que nos tocan vivir, al final eso atacará o perjudicará al nivel más abajo, que es el nivel psíquico, es decir, mi mente empezará a rayarse continuamente por nimiedades y por estupideces. Si me sigo rayando por estupideces, al final mi cerebro consume mucha energía y termino afectándome energéticamente. Si me afecto energéticamente, ya mis órganos empiezan a funcionar mal.
Voy al doctor, como he dicho en más oportunidades, me hago una ecografía, una tomografía, una placa, lo que fuera, y el órgano funciona mal, pero no está mal, hasta que si sigo bajando, ahí sí afecto ese nivel orgánico, y el órgano a partir de ahí sí estará afectado. Por eso es crucial trabajar este neocórtex para este desarrollo de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día, porque este cerebro es el que puede sanar, este cerebro es el que puede desarrollar psicosomática, salud psicosomática, puede ver la belleza, puede ver la abundancia, es el cerebro que puede perdonar, y básicamente si no lo trabajamos, al final no podremos ser reflexivos, tragaremos con todo lo que nos mandan, que es lo que pasa habitualmente en esta humanidad que está transitando este momento de la Tierra, en el cual tragamos con todo lo que nos tiran en las redes sociales, en los medios de comunicación, y no somos capaces de reflexionar. Este cerebro, el neocórtex, está relacionado con esa reflexión y esa lógica. En cuanto a la memoria, esta parte del cerebro también almacena esa información sensorial de todos los datos que estamos recibiendo de la realidad, de la memoria también de corto, mediano y largo plazo. Por último, también me gustaría hablar de otra parte muy importante. Hemos hablado de los tres cerebros, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex, y me gustaría hablar de una parte que es aquí, en la parte que se llama la parte delantera, que es el córtex prefrontal, es en el frontal. Es una parte indispensable, ya que esta parte, el córtex prefrontal, nos diferencia de todos nuestros primos nerdentales. Bien, este cerebro para muchos científicos se le denomina el cerebro de Dios, porque curiosamente cuando solemos meditar es la única parte de nuestro cerebro que se mantiene activa. Por lo tanto, es muy importante trabajar con este cerebro, como decía, principalmente, además del neocórtex, el nuevo cerebro, sino que en esta parte, porque este cerebro sí es el que puede trabajar principalmente esos aspectos filosóficos, éticos, espirituales. Esta parte del córtex prefrontal está relacionada con esas tareas cognitivas de conocimiento que nosotros hacemos en nuestro día a día, está relacionado con la ética, con las decisiones que nosotros tomamos en nuestro día a día. Es decir, continuamente estamos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida. Continuamente, voy a comer aquí, voy a comer allá, como esto, como aquello, y muchas veces no somos capaces de tomar esas decisiones porque esta parte de nuestro cerebro no está bien desarrollada. Esta parte, el córtex prefrontal, la corteza prefrontal, modula estos pensamientos, estos sentimientos, estas acciones, la planificación y organización de las acciones futuras. Es decir, cuando tú quieres planificar algo en tu vida, tienes que utilizar esta parte de nuestro cerebro. Es muy importante. Entonces, si yo quiero planificar cómo voy a llegar allí cuando nos ponemos un objetivo en cualquier área de nuestra vida, esta memoria trabaja. La corteza prefrontal trabaja esa memoria de trabajo a corto plazo también, y a mediano toma decisiones continuamente. Muchas de las personas no saben tomar ciertas decisiones en su vida porque no estimulan esta parte de la corteza prefrontal. ¿Cómo la estimulamos? Por ejemplo, con la meditación. Esto ya lo he hablado, por activa y por pasiva. Dentro de esta parte del cerebro, que sería como un cuarto cerebro, aquí aparece el síndrome prefrontal. ¿Qué es el síndrome prefrontal? Bueno, básicamente el síndrome prefrontal es una patología que se caracteriza por dar respuestas inadecuadas a nuestro día a día, ¿no? Las relaciones sociales que nosotros tenemos con mis padres, con mis hermanos, en el trabajo, está relacionada este síndrome prefrontal con la desinhibición, la impulsividad, la falta de iniciativa, reduce la flexibilidad que nosotros tenemos para ser más reflexivos. Tenemos en este síndrome prefrontal la incapacidad para planificar, como decía, esas acciones y esos programas hacia futuro que me van a llevar a los objetivos que quiero lograr. También el síndrome prefrontal reduce la capacidad de argumentación de mis ideas, es decir, a la hora de poder debatir es muy importante, la dificultad para poder llevar a cabo comportamientos más complejos, y no me voy a quedar solamente en una cajita muy pequeña pensando y racionalizando todo aquello que me dicen y me trago sin hacerme cuestionamientos. Siempre sabemos, en el mundo del coaching decimos que la pregunta, hacernos preguntas. El otro día tenía
una tertulia con mi hija y con mi pareja y hablábamos de algo curioso, ¿no? De cómo el sol, que supuestamente manda calor a nuestra Tierra, aquí en la Tierra lo sentimos muy caluroso, sin embargo a medida que nos vamos acercando al sol la temperatura se reduce drásticamente. ¿Por qué no sentimos ese calor, no? Esta era una chorrada que les planteaba en el almuerzo, y es curioso cómo la mente en este caso trata de basarse en cosas que nos han dicho, ¿no? Pero no en reflexionar por nosotros mismos. Dentro de este síndrome prefrontal básicamente tenemos tres tipos. Tenemos el tipo disejecutivo, que este tipo de síndrome prefrontal disminuye la capacidad de nuestro propio juicio de valor, de la planificación y de la propia percepción que estamos teniendo. Dentro también el segundo síndrome prefrontal, dentro de estos tres tipos, es el desinhibido. Aquí básicamente provoca un comportamiento totalmente desinhibido, con escaso control del propio ser humano, de los impulsos que tiene. Es como si estuviéramos drogados, nos tomamos un trip y ya no controlamos absolutamente nada, no tenemos frenos inhibidores, y todo también nos lleva a la irritabilidad si tuviéramos este tipo de síndrome prefrontal, el desinhibido. Y por último tenemos el tipo atípico dentro de este síndrome prefrontal, que básicamente aquí en este tipo produce una falta de espontaneidad, es decir, una menor espontaneidad a la hora de dar respuestas. Hay una menor productividad verbal y una menor también comportamiento motor de todo nuestro organismo. Por lo tanto, así como vamos al gimnasio a hacer pesas y vernos adecuadamente en esta parte física, que es la parte que vemos, también es muy importante trabajar este músculo que tenemos aquí adentro, que no solemos trabajarlo, no solemos meditar, no solemos cuestionarnos las cosas, no solemos hacer cosas diferentes para que este cerebro se active, genere nuevas sinapsis neuronales. Recordemos que cuando hacemos cosas diferentes, nuestro cerebro se activa de una manera totalmente diferente, por eso es neuroplástico. La neuroplasticidad está relacionada con eso, de cómo nos relacionamos en el entorno. A medida que vamos aprendiendo cosas, nuestro cerebro va cambiando, va mutando en esas formas. Entonces, por lo tanto, es muy importante ejercitar nuestro cerebro y nuestra mente para dar respuestas adecuadas en nuestro día a día. Como dice el Kybalión, el primer principio del universo es que el universo es mente. Todo lo que vemos en nuestro alrededor pasa por aquí, y cada uno al final nosotros no vemos la vida que es, sino vemos la vida que somos, y qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que hemos heredado de nuestros ancestros, y cómo procesamos esa información, cómo razonamos, cómo la exteriorizamos, cómo gestionamos esas emociones a través de este cerebro límbico o emocional. Y muchas veces nos dejamos llevar por esa parte reptiliana del que compartimos con los reptiles, en el cual es una supervivencia pura y dura. Entonces, hoy en día no se educa a nuestros hijos y a los niños y niñas en general a poder ser reflexivos y a utilizar este órgano adecuadamente para resolver, como digo, las tareas de nuestro día a día. Por lo tanto, esta ha sido la segunda parte de este directo. Si te ha gustado, te recomiendo ver la primera parte, en el cual hablé del cerebro reptiliano, del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Hoy hemos hablado del neocórtex, de la corteza prefrontal y del cerebro límbico o emocional. Para ir terminando, recordemos que en julio tenemos la formación de Practitioner Coach en Programación Lingüística para programar este artefacto maravilloso que nos ha dado la naturaleza. Y qué más, y después nos iremos a descansar un poco en agosto, haciendo un poco de playa. Se está viviendo aquí en Europa mucho calor, como vivieron en Latinoamérica el verano pasado. Así que espero que les haya gustado este directo. Como siempre, los y las leo en los mensajes, en las consultas que me hacen habitualmente. Si quieren más información del Practitioner, me la piden por privado y les escribo por privado. Así que no mucho más. Gracias a todas y a todos por estar allí, y nos seguimos viendo en estos directos y en estos espacios de libres pensadores
y pensadoras conscientes. Chau, chau.